Bien, hermanos, continuamos en esta ocasión nuevamente, trayendo ya la parte final del tema que hemos desarrollado en estas últimas intervenciones sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Les pido que si no han podido ver el video programa que tenemos titulado Cuerpo, Alma y Espíritu, de los cuales ya hemos desarrollado cuerpo y alma, les pido a que lo busquen a través de este mismo medio con el título Hoy Jesús te invita. Ahí podrán tener más información y fundamento de lo que voy hoy a concluir, a decir ya finalmente. Como vimos anteriormente, el cuerpo es la parte física en la cual no hay que mucho hablar ni es mucho discutible, porque es lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos. Esa parte física que realmente es la parte que va de donde vino, al polvo. Y vemos también el alma, que es la parte donde se registran, donde se almacenan, lo que es la emoción del cuerpo, y está compuesto de alma, de mente, voluntad y conciencia, y que eso se expresa, el alma lo expresa usando como medio, que es el cuerpo. Hoy veremos lo que es el espíritu. El espíritu, no el Espíritu Santo, nos vamos a referir al espíritu del ser humano. Para eso vamos a darle lectura a algunos versículos. Hay bastantes versículos que hablan, pero vamos a darle lectura solamente a 3. Así que las palabras, como quiera, siempre debemos darle lectura, porque realmente, aunque estemos hablando del tema, uno tiene que fundamentarse en algo. Así que busquemos el libro de Números, el 16:22. También busquemos en el libro de Hebreos, el 12:9, y de Primera de Corintios 2, del 11 al 14. Esos serán los versículos que vamos a leer esta noche. Cuando estamos listos, todo con amén entendemos. Amén. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo, y todo consagrado decimos amén. Números 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Dice también Hebreos 12:9, nos dice que, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos para siempre. También vamos a darle a Corintios 2, del 11 al 14. También vamos a leer 1 Corintios 3, versículo 1. Dice el 11, 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice también 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos,
no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. También dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Santo Dios Padre, poderosas son tu palabra, necesitamos de tu espíritu para poder discernirla, para poder entenderla, poder profundizar en ella, poder tener dominio de todas las palabras tuyas, Padre. Viéndola de manera carnal, viéndola carnalmente, no tendremos, Señor Dios, conocimiento profundo de ella, aunque podamos literalmente verla. La literatura se puede leer y entender, pero la comprensión, el motivo por el cual tú la dejaste, lo que Él quiere que nosotros analicemos y nosotros recibamos de esa palabra, no se van a poder entender de manera totalmente carnal, física, sino de manera espiritual. Así que para eso, como quedamos, vamos a entrar a la parte espiritual, a ver cómo podemos nosotros desarrollar esa parte que es inherente de cada ser humano, no de todos los animales, porque como vimos anteriormente, todos los animales, todo ser vivo, no humano, todo ser vivo tiene alma, pero no tiene espíritu. Ahora, todo ser vivo, al nacer, viene inherente ese soplo, ese espíritu, que duerme en la mayoría de los seres humanos, así como duerme, como dice el 3.1, como duerme en los niños, porque los niños, su espíritu está dormido. Dice, como dice el 3.1, lo repito, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. O sea, los niños no tienen ese espíritu desarrollado, no tienen esa comunicación con Cristo, por lo cual duerme su espíritu, y una gran mayoría de los seres humanos, el espíritu está durmiendo debido a que no se han podido desarrollar, o no lo han querido desarrollar, o no han buscado acercarse a Dios, o no han oído el llamado de Dios, el llamado de Jesús que hace para cada ser vivo para que pueda tener comunicación con Él. Así que el espíritu, ruach en hebreo y pneuma en griego, se refiere a la parte no material, mientras que el alma se refiere a lo no material, y lo material envuelve ambas partes. Todos los cristianos sabemos que Jehová Dios se comunicaba en la antigüedad directamente a los hombres escogidos. En el Antiguo Testamento se dirigía a su pueblo por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento Jesús vino y trajo una nueva metodología. Jesús se comunicaba con todo el ser y traía el mensaje del Espíritu. Y al irse dijo, me voy, pero voy a enviar el Consolador, voy a enviar con el cual ustedes podrán permanecer en comunicación con el Padre y conmigo, siempre y cuando ustedes desarrollen su espíritu como le he enseñado. Entonces Jesús envió el Espíritu Santo para que todo aquel que quiera revivir su espíritu pueda tener comunicación con el Padre y pueda tener comunicación con el Hijo. Solo el ser humano conoce y está interesado en saber las cosas, en investigar, en razonar, cada vez indagar sobre la verdad, cada vez buscar más. El ser humano es que tiene esa característica de escudriñar, y por lo cual ha tenido la capacidad que le ha dado Dios de ver y hacer más allá, de analizar las cosas y buscar siempre lo que no conoce. Es una característica del ser humano de buscar aquellas cosas que no conoce, y eso le da la diferencia también entre lo que es el ser humano y los animales. Esa forma de analizar y coordinar las cosas y buscar conclusiones. Lo material en sí no tiene un desarrollo intelectual. Lo material no es inteligente, para decirlo bien claro. Lo material, usted puede tener una PC, una personal computer o computadora,
y esa computadora no es inteligente. Esa computadora lo que hace es sacar la información que están depositada en ella. Más de ahí no va a ser. Puede combinarse una cosa y otra, usted maneja esto y maneja datos e informaciones, pero no es capaz de hacer cosas que no estén en ella hechas. El hombre espiritual es diferente y tiene capacidad de desarrollarse más allá de eso. Por eso es que de todas las investigaciones que se han hecho, todo lo que se ha investigado, la gente queda sorprendida ante las cosas, queda sorprendida entre lo que es la química orgánica y la demás química general, y esa parte es muy profunda para entrar a analizar todas esas particularidades de la particularidad del carbono, uranio y demás. Pero sí se ha podido ver que todos los componentes que son totalmente inorgánicos no tienen un medio de desarrollo y de movimiento. Una partícula dejada en un lugar que no ejerce un movimiento no está viva, está muerta prácticamente. Pero nosotros, la persona, el ser humano, tenemos un espíritu que desarrollar, y ese espíritu que es lo que nos caracteriza, y solamente una cosa espiritual es capaz de realizarse por otra espiritual. Lo material puede multiplicarse a través de lo material. El ser humano tiene 100 millones de billones de células, no sé, y eso por sí puede multiplicarse, pero lo espiritual que tú tienes en ti solamente se desarrolla cuando tú tienes esa comunicación con el Espíritu. Pero eso, si vemos Juan 4:23, cómo es que hace realmente esa parte, Juan 4:23, podemos tener una idea más de lo que estoy diciendo, porque solamente la parte espiritual es la que te da a ti esa diferencia de las demás cosas creadas. El ser humano tiene esa particularidad. Ese 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que Dios es espíritu. Para tú poder tener contacto con un espíritu, tienes que enfocarte en la parte espiritual. Tiene que estar en la parte espiritual, si no, no tiene una manera de cómo comunicarte con lo espiritual si tu cuerpo no ha desarrollado lo espiritual. Yo te invito en esta ocasión a que realmente te acerques a alguien que tenga una Biblia, o que tú tengas una Biblia, o que la Biblia te sirva. Si tú puedes leerla, léela, pero no la enfoques totalmente en lo que es la literatura. Busca lo que es la parte propia que busca esa palabra enseñarte a ti acerca de lo que es Dios y tu relación contigo. Busca eso, o busca una iglesia cercana, o busca a alguien que esté en una iglesia que te diga, que te informe y tú puedas entender estas cosas que no puede entenderla, porque el hombre natural no la percibe, que para poder percibir, como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Busca información, oriéntate. Esto no es más que un despertar. No te va a dar suficiente información como para tú quedar convencido. Para tú convencerte, debes tú mismo buscar por ti. Como dije en una ocasión, Jesús no va a orar por ti. Tú tienes que dar la oración, y Jesús entonces la oirá. Y Jesús entonces hará la parte que es divina, que tú no vas a poder hacer jamás. Pero orar tú puedes hacer, buscar de él tú puedes hacer, buscar llamado tú puedes hacer, buscar la forma de informarte tú puedes hacer. Dios te bendiga y nos veremos ya en una próxima ocasión.